Creo que es muy importante porque hay muchos que conocen el país es a través de informes. Yo lo conozco es a través de la realidad que tuve primero que vivir procediendo de una familia muy humilde y segundo que gobernar en medio de la escasez de recursos y con la sistemática oposición de estructuras de poder que se oponían a que las cosas cambiaran. Y 10 años de experiencia al frente de una universidad pública, sacándola de la quiebra, de sus finanzas, de la ruina de su infraestructura y de la escasez de oferta y pertinencia de la misma, nos dieron sin duda alguna mucho conocimiento de cómo se gestiona lo público aún en medio de las adversidades. Una universidad en crisis, al borde de la liquidación, la entregamos como una de las mejores universidades públicas de Colombia. Una ciudad sitiada por los violentos, entre las 50 más violentas del mundo, con sus finanzas también en ley 550, sin obras de infraestructura, llena de desesperanza. Le saneamos las finanzas, las convertimos en una de las ciudades más seguras de Colombia, de manera consecutiva, con las menores tasas de desempleo y con múltiples frentes de obra que dejamos, más de 300, que permitieron restablecer la confianza de la gente en el gobierno, ¿verdad? Al tiempo que recuperábamos lo público. Y eso permitió que llegáramos a la gobernación del departamento, lo levantáramos y superáramos en 14 puntos la pobreza con obras que antes no se veían en materia de colegios, campus universitarios o regionales, agua, vías, infraestructuras hospitalarias, programas de superación de la pobreza. Creamos fondos de beca, también como alcalde. Hicimos lo propio y creamos una nueva universidad pública. Eso, sin duda alguna, no se improvisa. Esos son años de trabajo, también de afrontar bloqueos del Consejo, de las asambleas, de los alcaldes, de la bancada parlamentaria y de los gobiernos, de Iván Duque y de Gustavo Petro. Y aún así, con todo y eso, sacar adelante esos territorios para que la gente tuviera esperanza y viviera mejor. De la izquierda colombiana. Bueno, Gustavo Petro en algún momento cuando se alió con el Centro Democrático y Álvaro Uribe, con Vargas Lleras y el Cambio Radical, y con sectores de la política mafiosa del departamento del Magdalena, para enfrentarnos en las últimas elecciones atípicas que le ganamos con el pueblo del Magdalena de nuestro lado, nos dijo que éramos tradicionales, pero tradicional es aquel que se une con los políticos tradicionales que han evitado que las cosas en Colombia cambien, no solamente bloqueándolo a él mismo en el Congreso, sino en las regiones, en los territorios de Colombia. Y eso para nosotros, al final de cuentas, es traición. Pero que me traicione a mí o a nosotros, pues no es el problema, sino que traicione su palabra empeñada, porque él en el departamento del Magdalena prometió devolver la empresa de servicios públicos y hacer inversión para superar los problemas de pobreza, desigualdad, con recursos del presupuesto nacional en materia de infraestructura, y no lo hizo, igual que Duque no lo hizo. Pero Duque fue derrotado por el pueblo del Magdalena, mientras que a Petro lo respaldamos mayoritariamente. Y eso que pasó en el Magdalena pasó en buena parte del territorio nacional. De manera que cuando se traiciona lo que se promete en campaña, ya siendo gobierno, nos convertimos en la práctica en un político más de lo mismo. Y si además a esto tú le agregas que te unes con los políticos tradicionales venidos de los sectores de la política clientelista, eso no es un cambio sustantivo. Y la muestra de ello, entre otras, es que el régimen de corrupción de este país ha permanecido intacto.
no se trata de los grandes escándalos que el propio presidente Petro denunciaba y por lo cual nosotros, entre otras, duramos apoyándolo por casi 10 años, sino que ahí está uno de los monumentos a la corrupción más grande, que es el de los carrotanques de La Guajira. Jugar con la sed del pueblo, esto no es imperdonable. Y por eso hay diferencias también, porque hay un modelo profundamente centralista. Es decir, gobernar como un tradicional es seguir manteniendo el poder concentrado en Bogotá, en la toma de decisiones en el centro del país, mientras en las regiones la gente reclama por maestros que se demoran en ser nombrados porque es una decisión del Ministerio de Educación, por centros de salud y hospitales de primer nivel para la atención primaria, que evidentemente se demoran una eternidad porque todo esto está concentrado en el Ministerio de Salud, por más policía para la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos diferencias de cómo se promete en campaña, ¿verdad? Con discursos grandilocuentes, inclusive se sigue gobernando con discursos grandilocuentes, pero los resultados son escasos en el cumplimiento de lo que se ha prometido, de manera que ahí estriban también nuestras diferencias y precisamente tienen que ver con que la mayoría de los jóvenes colombianos no han encontrado oportunidades ciertas en los gobiernos. No se trata de simplemente presentar positivamente las cifras. Todos los gobiernos, hay que reconocerlos, aún siendo de derecha, algo han hecho por aumentar la cobertura en educación básica, en educación media, en educación superior. Las curvas nuestras, por ejemplo, son ascendentes. En este gobierno también, por supuesto, y con la gratuidad de la educación superior, que se aplaude, como en uno de los gobiernos anteriores hubo gratuidad en secundaria. Pero el problema es que por cada 100 jóvenes que entran al sistema educativo en primaria, ¿cuántos son los que salen graduados? Al final no llegan ni a 20. ¿Y qué pasa con los otros 80? Quedan sin futuro. Por eso nosotros hemos planteado que hay que pagarles por estudiar, que hay que entregar una renta básica, una transferencia monetaria a las familias para arrancarle a los jóvenes a la guerra, al conflicto, a la muerte, al no futuro. Y ahí están, en buena medida, parte de nuestras diferencias. Es que es un sinsentido decirle a los jóvenes que se le paga por no matar, como si ese fuese como su perspectiva o ventana de oportunidades. A los jóvenes hay es que ofrecerles que le vamos a pagar por no abandonar, porque es que la mayoría de los hogares colombianos, como de las familias de las que yo procedo, yo vengo de una madre que hacía pasteles para vender, hacía sopa para vender, lavaba ropa ajena para sostenernos, trabajaba como empleada doméstica, fue aseadora por una década en un hospital de personas con enfermedades respiratorias, exponiendo su propia salud para podernos sostener y llevarnos al sistema educativo. Pero de mi familia hay muchos que no pudieron terminar. Ella hizo hasta escasamente tercero de primaria. Y eso es la mayoría de las familias colombianas. Hay cerca de 13.3 millones más o menos de personas que están en la informalidad. El 55% de la gente vive del rebusque, el 80% en la zona rural. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 personas en la zona rural, 8 viven de rebusque y no tienen seguridad social. Ni siquiera el incremento del salario mínimo, asunto que se aplaude, pues el gobierno decreta la medida que le toca pues asumir a los empresarios. Fíjense que ustedes, eso no le llega a esos 13 millones de personas. Y los jóvenes son la mayoría de esa población. Abandonan el colegio, pero también abandonan la universidad, pues no tienen para el transporte, porque no tienen para comer, porque no tienen para los libros. Y entonces, al final de cuenta aquí, la alternativa no puede ser entre financiar más cárceles o financiar más libros, ¿cierto? Más cupos y más permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. La perspectiva tiene que ser sacar a nuestros jóvenes del conflicto, de la guerra, del desempleo, de la informalidad, del suicidio, porque hay casi 40.000 personas que intentan suicidarse cada año. Y la mayoría de esos, casi el 60%, el 57%, son puros jóvenes. Y de este país emigran muchas personas. Y la mayoría de los que salen a rebuscarse darían un mejor futuro, o por allá por el hueco en
el norte de México son puros jóvenes, ¿no? Estamos perdiendo a nuestra juventud. Entonces cada gobierno presenta una cifra y hasta las maquilla, ¿verdad? Pero lo cierto es que la mayoría de nuestros jóvenes no tienen futuro y esperanza. Por eso nosotros, cuando hemos trabajado, hemos buscado darlo todo por la juventud, pero con la escasez que tenemos en los territorios. Este país, la desigualdad se ha afianzado, entre otras cosas, porque hay un modelo muy desequilibrado en la asignación del gasto público. Así que te pagamos por estudiar. ¿En qué consiste? Consiste en darle medio salario a un estudiante de secundaria, de grado 10 y 11, o a su familia, bancarizado, por supuesto, para que permanezca en la secundaria, porque ahí está prácticamente el 50% de la pérdida de todos los estudiantes que vienen entre primaria y hasta noveno grado. Y se van ahí ya están cumpliendo 14 años, y ahí es donde son reclutados por los grupos armados. Ahí es donde hay que arrancárselos. Ellos les ofrecen 1 millón, nosotros les vamos a ofrecer 850,000 pesos y un cupo para que permanezca y un incentivo. Cupos en la universidad, no solamente en las actuales, sino que, como hicimos en el Magdalena, crear campus universitarios en 130 municipios de una media de 50,000 habitantes. Esos municipios son epicentros subregionales. Ahí vamos a ofrecer entre 4,000 y 5,000 cupos por campus. Y entonces ahí van a poder estudiar y recibir un salario mínimo, es decir, básico, ¿no? Mínimo básico, 1.750.000 pesos. Así se los vamos a arrancar a los grupos armados, al no futuro, a la droga, al embarazo temprano, a la delincuencia común, al suicidio o a la inmigración, ¿verdad? Pero también en Colombia hay más o menos 2.200.000 personas que no saben leer ni escribir, que son mayores de 15 años. Muchos porque abandonaron la primaria y se vuelven analfabetas por desuso, o muchos porque nunca fueron a un colegio. Entonces, a ellos también vamos a buscar escolarizarlos, entregándoles medio salario mínimo. Esta es la oportunidad de quitarles el fusil, ¿verdad? O el consumo de droga que tenga cualquiera, y entregarles un libro y llevarlo al sistema educativo. Con esto tendrán cómo hacer mercado, cómo comer mejor, pero también su familia. Imagínate que tenga 1, 2 o 3 estudiando, 1 en bachillerato y 2 en universidad, o 2 en primaria, perdón, 2 en bachillerato y 1 en la universidad. Con ese ingreso ya dejan de ser pobres. Y acompañados, vamos a acompañarlos con un trabajo psicosocial, como ya nosotros también lo hemos hecho, para evitar que deserten. Y a su vez, programas de emprendimiento y de mejoramiento de vivienda para que mejoren los servicios públicos, de manera que la mejor política de seguridad que va a haber en Colombia es te pagamos por estudiar. La mejor política educativa y mejoramiento de la calidad es te pagamos por estudiar. La mejor política de emprendimiento que va a haber en Colombia es te pagamos por estudiar. Vamos a tener a miles, millones, diríamos, reingresando al sistema o estudiando en un sistema que se ensancha, que se amplía, para arrancárselo a la violencia, al no futuro, a la falta de oportunidades. Es que con esta apuesta, pagarle a los jóvenes por estudiar, hacer una transferencia monetaria a la familia, resolvemos un problema de fondo. Francis, y es el de la pobreza. Es que Colombia es, con medición de coeficiente de Gini, ¿verdad?, el país más desigual de América. Está disputando sus primeros lugares con Brasil, también con Guatemala, Honduras, ¿verdad? Cabe decir, aquí hay una alta concentración de la riqueza en pocas manos y una amplia distribución de la pobreza de la mayoría de la población. Y esto tiene que ver con la falta de acceso al sistema educativo, al sistema sanitario, ¿verdad?, a mejores condiciones de vivienda y de servicios públicos y a trabajo de calidad. Pero si usted hace una transferencia a las familias con un ingreso que les va a permitir adquirir un mercado básico, la canasta básica, balanceado para alimentarse mejor, combatimos los problemas de desnutrición infantil, desnutrición de la madre gestante. Es que hay muchos adultos mayores que no comen y fallecen por no comer bien. Entonces, aquí hay una apuesta en materia de salud
y de salud pública. ¿Cuántos problemas de salud mental no hay en Colombia asociados a la desesperanza de no tener con qué comer en el día, ¿verdad? O no tener un ingreso fijo, el consumo, el intento de suicidio, el consumo de estupefacientes como escape. Aquí estamos interviniendo con nuestra propuesta también en temas de salud pública. Por supuesto, si las familias tienen más ingresos, pueden mejorar la vivienda, ¿no? Y esto, obviamente, la dignificación de la calidad de la vivienda mejora la calidad de vida. Y por el otro lado, este ingreso, la idea es que sea entregar la caña para que aprendan a pescar. Porque lo que vamos a hacer es un acompañamiento para el emprendimiento. Lo que vamos a tener es muchas personas que ahora están en el rebusque, ya con un ingreso permanente, formalizando sus negocios, porque con el banco público, con una línea cooperativa de ese banco público que vamos a crear, vamos a permitir que las personas tengan un ahorro de parte de esa transferencia, que esto es mensual, esto es mensual, y parte de ese recurso que no destinan a la compra de mercado, que no lo destinan a mejoramiento de vivienda, se va a ir para el emprendimiento y van a acceder a créditos baratos para emprender negocios. Entonces vea usted que esta es una estrategia que aporta y saca a los jóvenes del riesgo de delincuencia, del riesgo de reclutamiento, ¿no? De los problemas de pobreza, de falta de alimentación adecuada, de desnutrición y, por supuesto, ya con ingresos de desigualdad. Entonces, esta apuesta es integral, pero también en Colombia, ya lo hemos dicho varias veces, hay que reformar el Estado en muchos campos. Y dentro de ellos tiene que ver con que, fíjate, a regañadientes se ha avanzado con la ley de competencia, ¿verdad? Porque este es el único país del mundo que, siendo federal, dejó de serlo. Es decir, donde había más capacidades en los territorios de resolver sus propios problemas, en particular en materia de garantía de derechos fundamentales, a la educación, a la salud, a la seguridad, ¿verdad? Al trabajo, al acceso a servicios públicos. Es que en Santa Marta, por ejemplo, hoy, ¿sabes quién es responsable de que haya aguas servidas en la calle y que la basura esté inundando Santa Marta? La Presidencia de la República, porque tiene intervenida la empresa de servicios públicos desde Duque y durante el gobierno Petro. ¿Cómo se explica que el gobierno nacional gestione los servicios públicos a través de la intervención que hace a empresas de servicios que tienen un interés más político que correctivo? Ya ve usted. Entonces, hay competencias que hay que dejar absolutamente claras, le corresponden a los municipios. Hay otras competencias a los departamentos y otras competencias a la nación. Pero un presidente aquí puede terminar gestionando los servicios públicos de una ciudad, haciendo una calle, porque hay que pedirle permiso al Ministerio de Cultura para hacer una calle en un centro histórico, ¿verdad? O para el nombramiento de un policía para seguridad ciudadana al Ministerio de Defensa. Entonces, tenemos ejemplos en Argentina, en Brasil, en México, Venezuela en su tiempo, es un modelo que se ha afectado mucho, pero sigue siendo federal. Canadá o Estados Unidos, solo pongo ejemplo en América. Es decir, modelos radicalmente descentralizados. O España con sus autonomías. Entonces, el Estado no puede seguir concentrando capacidades decisorias, aún en materia de servicios públicos o de la gestión de los asuntos educativos o sanitarios, por ejemplo, en temas de primer nivel, ¿no? O en materia de seguridad ciudadana en el centro. La redistribución de competencias con recursos va a permitir que programas Te Pagamos por Estudiar también se puedan ejecutar más rápidamente, porque obviamente los problemas de los jóvenes del Chocó son un poco distintos, aunque hay elementos comunes de los jóvenes del Baupé, de la Guainía o de la Guajira. Y ahí hay que poner a jugar un papel importante ¿a quién? A los gobiernos territoriales y a las comunidades en los territorios. Es decir, este país no se puede seguir manejando casi como con una suerte de monarquía que hay alrededor del presidente de la República. Bueno, precisamente que en este país la justicia es una justicia que también tiene que ser revisada y reformada, porque una justicia tardía no es justicia. Yo, por ejemplo, fui el rector que lideró la transformación de una de las universidades más en crisis en toda Colombia, en el sistema educativo superior colombiano. Y después de su transformación, el interés que había
de la vieja clase política tradicional ligada a los paramilitares fue meterle mano. Como le metieron mano a todo lo público y lo quebraron allá. Y me hicieron un montaje por el pago de las cesantías, que además había sido autorizado por un tribunal a 48 profesores de planta sindicalizados que tenían ya su derecho adquirido. Pero el objetivo que tenían estos sectores de la política tradicional mafiosa era tomarse la universidad, apartarme del cargo. Me privaron de la libertad injustamente 5 años, pero yo salí luego resentido, buscando venganza. No, salí con el objetivo de seguir sirviéndole a mi pueblo, seguir enfrentando a esas estructuras que le negaban la esperanza a la mayoría de la población. El Tribunal Superior de Bogotá me absolvió, presentamos nuestra propuesta a la alcaldía de Santa Marta y ganamos con la votación más alta en toda su historia, respaldado por un movimiento ciudadano. Y así lo hicimos de manera sucesiva y luego llegamos a la gobernación del Magdalena. A lo largo de todos estos años, la vieja clase política ha utilizado los órganos de control para perseguirnos, pero también lo han hecho en otras regiones del país con otros líderes políticos y en otras partes del mundo. Es lo que se llama el lawfare. En nuestro caso, más de 700 denuncias, encausaron más de 400 en Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, y todas, una tras otra, fueron determinando nuestra inocencia. Al final, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que yo había sido víctima de un proceso sistemático de persecución, de montajes judiciales, de campañas de difamación por cerca de 20 años, incluyendo procesos hasta de crímenes que me quisieron endosar y por lo cual tuve que defenderme hasta probar la verdad y restablecer la memoria de las personas afectadas por prácticamente 2 décadas. Y todo esto por enfrentar estructuras de poder mafiosas en la región, por intentar estos sectores parar el proceso de transformación que llevábamos. Pero al fin de cuentas, con el restablecimiento en cada fallo de nuestra inocencia, de la verdad, lo que se prueba es que hay que persistir en la lucha y no permitir que sean instrumentalizados los órganos como la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía con fines políticos. Por ejemplo, hice campaña a la gobernación con 12 años de destitución en un proceso que luego de estar elegido, pues se cayó a los 3 meses porque era absolutamente falso. Lamentablemente, mientras tanto, en este país, esos órganos de control no persiguen a los responsables de los grandes saqueos de este país, no recuperan ni el 4% de los cerca de 50 billones que se dice que se roban en la corrupción. Creo que he sido el funcionario público más investigado en toda la historia de Colombia a nivel regional. Y lo que ha mostrado esto es, con las obras que hemos hecho, nuestra transparencia de nuestros actos. Siempre hemos estado dispuestos al escrutinio público y a rendir cuentas a la justicia, pues es en ese escenario, aún con la lentitud de la misma, como se prueba la verdad. Nunca he sido absuelto por los medios, que muy por el contrario, cuando se interponen las denuncias, pues constante y permanentemente las convierten en noticia de primera página. Pero cuando salen los fallos, mandan a la zona prácticamente de clasificados o de obituarios las absoluciones. Es evidente que el propósito que tienen estos sectores que adelantan esas campañas es buscar frenar el avance de nuestra candidatura y de las candidaturas que en nuestra la historia de vida hemos levantado para intentar pararlas. Porque, entre otras cosas, en este país hay sectores de poder, sectores políticos, de la vieja política y aún de la nueva política, que están acostumbrados a que se le pida permiso. Y nosotros hemos sido una fuerza que se ha levantado desde los territorios sin pedir permiso. Y así vamos a continuar
porque el pueblo no tiene por qué pedirle permiso a las estructuras de poder para lograr materializar por fin sus derechos. Pero esperamos que evidentemente en esta campaña hayan las garantías necesarias para que podamos adelantar la misma en igualdad de condiciones que los candidatos que respalda el establecimiento político de, tradicional o el nuevo establecimiento político con las nuevas organizaciones ligadas pues a las estructuras de poder actual. Bueno, nosotros tenemos fronteras de conflicto y hay que buscar que estas sean fronteras de colaboración y de progreso. Nuestras relaciones con los países vecinos o con los centros de poder económico, políticos y tecnológicos del mundo como Estados Unidos o como China, tienen que ser relaciones provechosas para el Estado colombiano y para el pueblo colombiano en todos sus estamentos, para los nacionales que tienen negocios, para los trabajadores colombianos, que puedan estar articulados a alguna empresa de carácter extranjero. Luego vamos a defender, por supuesto, nuestra soberanía, porque nosotros no podemos ser patio trasero de nadie, sino un país digno y soberano que en condiciones de igualdad negocia buscando el mayor provecho posible para el país y para los colombianos y colombianas. Y eso tendremos que hacer con Estados Unidos, con el que hay que buscar pues, una relación económica y comercial provechosa, como con otros países como China. Lo que no puede ser es que las relaciones se basen en el humor de los gobernantes, ni en el humor del presidente colombiano, ni en el humor del presidente de cualquier nación con la que tengamos que entrar en negociaciones de algún tipo. Me parece a mí que precisamente el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía nacional es precondición en estos procesos de gestión o negociación diplomática. Con Venezuela, pues por supuesto que somos hermanos de historia y de sangre, la mejor de las relaciones, toda vez que aquí en nuestro país hay cerca de 3 millones de nacionales venezolanos y nos interesa que a Venezuela le vaya bien, por supuesto. En la medida en que a Venezuela le va bien, a Colombia también le irá bien. Nuestro objetivo siempre ha de ser el buscar también la cooperación entre naciones y la cooperación entre los pueblos. Bueno, lamentablemente en este gobierno que se anunció una fórmula de solución política negociada o de sometimiento, cualquiera fueran las dos alternativas para los grupos guerrilleros o los grupos del narcotráfico paramilitarismo. Las tasas de homicidio, masacres y presencia y extensión de esa presencia de los grupos armados ha sido creciente, inclusive mayor que en los gobiernos inmediatamente anterior de los señores Santos y Duque. Es evidente entonces que ese modelo no fue exitoso. Y tristemente, la mayor cantidad de personas que hacen parte de esas estructuras son jóvenes. Jóvenes que se fueron o los dejamos ir por la falta de oportunidades. Creo que la primera política de seguridad y de paz que tiene que adelantar nuestro país es Te pagamos por estudiar, porque hay que entregarle oportunidades a las personas que no estudian ni trabajan. Los ninis, que son 2.3, 2.5 millones, a los analfabetas, que ya dijimos también son más o menos 2.2, a los jóvenes que salen de la secundaria
¿no? Que son más de 380.000 por año, y todo esto va quedando acumulado. Entonces, ¿a dónde van? Pues son presas fáciles de reclutamiento. En Colombia se recluta más o menos al año menores de edad, cerca de 450, ¿verdad? Y todos ellos, pues, se vuelven un atractor también para otros. Esa es nuestra principal apuesta, pero también tiene que haber una segunda, y es presencia en los territorios. Y esa presencia no es simplemente con unos cuantos soldados o policías. Esta presencia en los territorios que son territorios donde históricamente se incuba el conflicto. ¿Por qué? Porque esos territorios son los donde históricamente se incuba el conflicto, porque ahí hay actividad del cultivo de la hoja de coca, porque hay actividad del narcotráfico, es porque allí no hay inversión del Estado, es porque allí faltan escuelas y colegios, porque allí faltan universidades, porque allí faltan hospitales, porque allí faltan distritos de riego, porque allí faltan vías terciarias, porque allí faltan proyectos productivos, proyectos de emprendimiento, porque allí falta más presencia del Estado en sus dimensiones productivas y sociales que simplemente policías y militares o judiciales. Entonces, tiene que ser la segunda gran apuesta. Te pagamos por estudiar, y una estrategia casi en plan de choque de intervención e inversión en las zonas que históricamente han sido territorios generadores de dinámica asociadas al conflicto. En tercer lugar, es fundamental que haya una alternativa productiva diferente a la hoja de coca, que sea sostenible para los campesinos colombianos, ¿verdad? Cultivos que tengan unas mejores tasas de retorno, como el cacao, por poner un ejemplo, en el mercado internacional. Pero esto implica un proceso de acompañamiento del Estado, no simplemente erradicación manual y dejarlos a su suerte. En este sentido, hay que cumplir los acuerdos de paz. Este gobierno no los ha cumplido, como los otros gobiernos tampoco, sola y parcialmente. Hay que cumplirlos integralmente. No es solo entregar parcialmente tierra, es hacer una reforma agraria integral que implica brigadas agrarias como las que hicimos en el Magdalena, con herramientas, con maquinaria agrícola, con semilla mejorada, con abonos, con asistencia técnica, con capacitación, con vías terciarias, con centros de acopio, con salida a los mercados, con aseguramiento de cosechas. Pero es muy importante evitar que los jóvenes campesinos se vayan de esas zonas, porque se van y emigran y se envejece la fuerza laboral, ¿cierto? Entonces, por eso, construir los campos universitarios y llevarlos como centro de emprendimiento y pagarles por estudiar a los jóvenes es la alternativa que nosotros creemos estructuralmente resuelve el problema. Finalmente, un tratamiento que se hace en la Comunidad de Naciones en relación a la lucha contra las drogas. Porque claramente nosotros somos productores, parcialmente consumidores hoy con el microtráfico. Pero los grandes consumidores están en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos y en los países europeos. Y aquí, pues es evidente que la prohibición no ha funcionado, que tenemos que ir a un modelo de regulación, de control, de monopolio estatal de esa producción, como pasó con la marihuana, ¿verdad? Pero esta es una discusión que no puede dar unilateralmente el país, que la tiene que dar en la comunidad de naciones, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente es necesaria la solución política negociada con la guerrilla, con plazos, ¿no? Con metodologías que aprendan del fracaso y del éxito, porque ha habido parcialmente éxitos en algunas negociaciones en Colombia y éxito en otras negociaciones en el mundo. Entonces, por ejemplo, deben participar las autoridades territoriales en los procesos de negociación y no solo los gobiernos y los agentes de orden nacional. Debe participar el sector privado, debe participar las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que son afectadas por el conflicto armado. Por el otro lado, la relación o las estrategias con las organizaciones del narcotráfico, que evidentemente no tienen los móviles que tienen las de carácter guerrillero. Entonces,
estrategias de sometimiento a la justicia. Y este sometimiento implica la entrega de rutas, el salir del negocio efectivamente, el sometimiento judicial. Bueno, este país lo que no puede hacer es mantener un modelo que no ha funcionado. Es que nada de lo que no ha funcionado debe seguirse manteniendo. Y por eso el planteamiento que nosotros hacemos se funda en una primera estrategia. Número 1, te pagamos por estudiar. Número 2, inversión integral en términos socioproductivos en las zonas del conflicto, con plan de choque. Número 3, modelo de negociación política y sometimiento a la justicia con plazos, nuevas metodologías y participación de más actores en lo nacional y lo territorial. Y número 4, el abordaje en clave de un diálogo multilateral en la comunidad de naciones frente a la guerra de las drogas con un nuevo enfoque. Bueno, todas las encuestas tienen encuestadoras que tienen dos variables. Uno, la encuesta es una fotografía del momento y hay actores que aparecen en esos momentos, como en toda foto, que luego en la medida en que se van moviendo esos actores, cambia la fotografía. Ejemplo, durante un año estuvimos viendo una serie de actores que salían en la fotografía, inclusive algunos aparecían o algunas punteando en las encuestas y posteriormente, y hasta presentaron gabinetes, posteriormente desaparecieron del escenario. Ahora vemos nuevos actores, pero hay una franja muy grande de personas que aún no toma una decisión. Y nosotros, obviamente, nos dirigimos a esa franja, a los millones de jóvenes desencantados y desesperanzados, a sus familias que no han visto oportunidad ninguna, porque viven en la informalidad económica, viven en la desigualdad, viven en la pobreza, la mayor parte en regiones como la región de donde yo procedo, el Caribe, pero otras de la Orinoquía, de la Amazonía o del Pacífico, y de las zonas más pobres de la región andina. La segunda variable es que estas encuestas son hechas por encuestadoras, que son muchas de grupos económicos o de actores que están contratadas por sectores económicos o políticos con intereses. Y entonces, pues van poniendo a puntear a algunos que les conviene, dependiendo los acuerdos que se estén moviendo por debajo de esas contrataciones. Así que para nosotros la mejor encuesta es la que pueden dar las personas que vieron nuestro trabajo comprometido en la recuperación de lo público, no solamente en lo institucional, sino en los recursos públicos, convertidos en programas que le dieron oportunidades a miles, miles que hoy son profesionales, médicos, abogados, enfermeras, tecnólogos en distintas áreas de las ingenierías, por ejemplo, también, o de las áreas empresariales, bien como rector de la universidad, alcalde de Santa Marta, gobernador del departamento, a los jóvenes que se les restableció su esperanza en las subregiones, a las familias más pobres que superaron los niveles de inequidad, pobreza y exclusión que antes vivían, con sus testimonios y con los que podamos ir construyendo un nuevo movimiento ciudadano en nuestro país. Allí estará pues nuestro esfuerzo concentrado para que esas voces se expresen en las próximas encuestas. Hay muchos candidatos, sin duda alguna, y a todos nuestro respeto, pero este cargo es de mucha responsabilidad. Es el cargo que concentra la mayor cantidad de recursos y decisiones del país. Y hay muchos que aspiran a llegar a él, o muchas, sin experiencia alguna en la rama ejecutiva, sin haber administrado recurso público alguno, sin haber resuelto problemas de las comunidades, sin haber ayudado a la gente a superar
su desesperanza, la desigualdad, la pobreza o la falta de oportunidades. Nosotros ya lo hemos hecho. Lo que vamos a hacer no es un ensayo, un ejercicio. No vamos a intentar aprender en el proceso. 4 años es un tiempo muy escaso y desde el primer día hay que ir presentándole al pueblo colombiano medidas, políticas, programas, proyectos y acciones para ir superando los problemas estructurales que Colombia tiene y que aún no se tocan por ninguno de los últimos gobiernos que hemos tenido en nuestro país o por los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Por ello es que somos uno de los países más desiguales del mundo. Ahí es donde está dirigido nuestro esfuerzo para presentarle a los colombianos nuestra propuesta y obviamente lograr que al conocerla nos respalden para, como empleado público del pueblo colombiano en condición de presidente, podamos trabajar en la superación de los mismos. El llamado a hablar de los resultados del propio gobierno es el propio gobierno. Dicen los entendidos en la materia que hay un avance muy limitado en cada uno de las promesas de campaña que el presidente hizo. 9.5 lo califican algunos, otro de 14.6. Yo no estoy como en condiciones hoy de situarme en una estadística en particular, pero lo cierto es que lo que no haríamos es prometer en campaña lo divino y lo humano y luego en condición de gobierno incumplir la absoluta mayoría de esas promesas de campaña. Este país no ha conocido de grandes obras públicas que este gobierno haya dejado, por lo menos en el Magdalena no hay una huella de este gobierno, como no la hubo del gobierno de Iván Duque, ¿verdad? Y este país necesita grandes obras de infraestructura para aumentar su capacidad productiva. En materia de transición energética, muy poco es lo que se avanzó, mientras que nuestra capacidad de explotación de los recursos energéticos de naturaleza fósil se disminuyó, no aumentó exponencialmente como se esperaba. El uso y masificación de las energías limpias o alternativas, porque tienen que haber planes de naturaleza estratégica para infraestructura o para energías renovables. En materia de, por ejemplo, de salud, lo que vimos fue 2 reformas fallidas, a la intervención de cerca de 8 EPS, ¿no? El incremento de las deudas o pasivos de las mismas por más de 32 billones, casi 33 billones de pesos. Y el problema es que la señora, por ejemplo, que me ayuda en la casa, tiene que pedirme apoyo para que la puedan atender porque 2 meses esperando atención del especialista. Yo mismo salgo a comprar un medicamento y me doy cuenta que en una droguería lo venden en 98.000 y en otra en 180.000 pesos, y donde está la regulación y el control de precio de los medicamentos. Y por el otro lado, los que tenemos que comprar los medicamentos y la gente que tiene acceso a los mismos, qué calidad de medicamento es el que recibe, cuándo lo recibe, cuánto tiempo se demora una persona en ser atendida efectivamente en el régimen subsidiado, donde está casi 24 millones y medio, casi 25 millones de personas, es decir, la mitad de la población. El problema de una reforma a la salud debe estar pensada más en los usuarios para que se enfermen menos, y por eso tiene que haber más salud preventiva, como el modelo que nosotros implementamos de médico en tu casa,
que se lo copió el gobierno nacional y nos llena de orgullo que eso haya sido así, que llaman equipos básicos, y Médico en tu Casa, que creamos nosotros en medio de la pandemia, articuló todas las capacidades de los recursos que llegaban de la nación, del departamento y de las IPS públicas para, en clave de atención preventiva, con búsqueda activa, salíamos a las veredas, a los corregimientos, a las zonas más vulnerables, a atender al adulto mayor, al niño de 0 a 5 años, a la madre gestante, y disminuimos las curvas de morbilidad y hasta de mortalidad. Entonces, esto es lo que hay que hacer, más medicina preventiva, más medicina predictiva, con apoyo de las nuevas tecnologías, de la telemedicina o de la IA, en los centros de salud que hay que ir construyendo por todo el país, antes que la gente se enferme, pero para eso también llevar comida, agua de calidad, ¿verdad? ¿Cuánto se avanzó en la solución de los problemas del agua de La Guajira? Ahí lo que vimos fue un escándalo de corrupción. Entonces, en el tema de servicios públicos, para que mejore sustancialmente la calidad de vida de la gente, en el mejoramiento de las viviendas de las personas, ¿verdad? Y, por supuesto, en generarle alternativa a nuestros jóvenes para que no vayan al reclutamiento, para que no vayan a la muerte, para que no vayan a la guerra. Evidentemente hay unos logros. El aumento de las transferencias a las universidades públicas, la gratuidad de la matrícula para los jóvenes que ya están matriculados. Pero obviamente esto es un porcentaje muy bajo, porque estamos hablando de una cobertura del 57%. ¿Y cuánto en efecto luego se gradúan? Si tenemos una deserción acumulada de casi el 9% por anualidad, 20 y pico por ciento. Entonces, es evidente que el problema no es solo gratuidad, sino más cupos, o sea, cobertura y permanencia. En materia, por ejemplo, de reforma agraria, pues las metas que eran en millones de hectáreas, pues no se llegaron a millones, sino a unos centenares de miles. Y yo espero que el gobierno pueda cumplir las metas, porque este gobierno nosotros lo respaldamos con el objetivo de que hubiera reforma agraria. Los acuerdos de paz se han incumplido y ahí está una de las principales apuestas de este país, que era la reforma agraria integral, que entre otras no es entregar tierra, es entregar tierra con capacidades productivas para que de ahí salga la comida que requiere Colombia y este país deje de estar importando alimentos que bien se podrían producir en el país y luego exportar excedentes. Entonces, pues ya vimos lo que dijimos en materia de paz, ¿cierto? O en materia de seguridad. Así que el balance es, bueno, el aumento del salario mínimo, que no es con el presupuesto del Estado, que es una medida justicialista, una medida necesaria para mejorar el ingreso de los trabajadores, pero ¿cuántas personas ganan un salario mínimo? Si ya vimos que en la zona rural el 80% vive del rebusque y en la zona urbana el 50 y pico, 55%. También, de manera pues que medidas plausibles como estas, que les arman en buena medida el mandato al presidente, no dejan o no justifican mejor que en efecto lo que se prometió no se cumplió y que los cambios que este país demanda están por hacerse, ¿verdad? Y que en efecto nosotros, una de las banderas principales con las que vamos a buscar superar varios de estos problemas que ya mencioné es: te pagamos por estudiar, porque vamos a permitir con esto ampliar la cobertura, ampliar la permanencia, ampliar el ingreso, mejorar la nutrición, la alimentación, disminuir las tasas de morbilidad, mejorar las condiciones de vivienda y de emprendimiento por una redistribución que hacemos de la renta pública. Y esto, sin duda alguna, nos va a sacar de las cifras vergonzosas que ya hemos mencionado de desempleo, de las cifras vergonzosas que ya hemos mencionado de falta de oportunidades para nuestros jóvenes y de las cifras vergonzosas que hemos mencionado de pobreza y desigualdad en Colombia. Bueno, yo pienso que no se trata simplemente de
dejar en libertad jóvenes que han estado ligados a las pandillas y a la actividad de la delincuencia común. De lo que se trata es de plantearnos la pregunta por qué esos jóvenes terminaron en las pandillas y en la delincuencia común. ¿Será que ellos nacieron pandilleros? ¿Será que ellos nacieron con una inclinación hacia la delincuencia? ¿Será que ellos no tenían sueños como la mayoría de los niños y adolescentes colombianos, como las tuve yo, de querer salir adelante? En mi caso, de poder estudiar, de ayudar a mi vieja, ¿verdad? Para que ella no tuviera que partirse el lomo trabajando desde la madrugada hasta la noche, o para tener una condición de vivienda digna en los barrios donde yo vivía, que eran barrios que llaman de invasión o barrios populares. Yo estoy seguro que esos jóvenes tenían los mismos sueños que yo tenía. Y entonces la discusión se vuelve, fíjate tú, si cárcel o no, si mantenerlos sus judices o no. Evidentemente yo no justifico ya a quien está en la actividad. Aquí creo en los procesos de resocialización. Y evidentemente la cárcel no es un espacio de resocialización. El que va a una cárcel sale, estadísticamente hablando, aún en condiciones de mayores resentimientos y de más predisposición a seguir en la actividad delincuencial que lo que debería ser, como dice la norma, y es espacios de resocialización. Además, porque viven en unas precarias condiciones de hacinamiento, independientemente de los delitos que hayan cometido, ¿verdad? Hay una violación sistemática de derechos humanos ahí. Entonces, yo lo que creo es que la principal apuesta, a propósito de este debate sobre 25 jóvenes, cierto que pueden volver voceros de paz y demás, es si en efecto esto no nos llama, y claro, y es un golpe de opinión, ¿sí? Que siempre utilizan algunos políticos, porque siempre, yo soy muy crítico frente al político que utiliza cada golpe de opinión para ponerse una medalla encima. Hay un golpe de un futbolista o de una pesista y un boxeador que se levantaron por allá en las zonas más humildes del país y salen corriendo, lo invitan a la Casa de Nariño y luego quieren compartir ese momento de fama cuando ni siquiera han hecho nada por esos jóvenes. Entonces, yo lo que creo es que esto nos tiene que convocar es a la discusión si en efecto lo mejor es dejar que los jóvenes se vayan a la delincuencia o arrancárselos a la delincuencia común u organizada con un ingreso, con un salario educativo, con un cupo en un colegio, con un cupo en una universidad, con un programa de acompañamiento para el emprendimiento, con el rescate de su familia, porque muchos lo hacen por tener mejores ingresos, pero otros lo hacen también para ayudar a sus familias. Toman un camino que no es el correcto, que no estamos justificando de ninguna forma, pero nuestra apuesta, sin duda, es ver cómo vamos al rescate de todos estos jóvenes, porque realmente esto lo único que demuestra es que en estos 4 años y en los 4 años anteriores y en los otros 4 años anteriores, la mayoría de la juventud no tuvo oportunidades y tomó el camino incorrecto.